Voces Online Radio presenta Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Te saludo otra vez, yo soy Roberto Córdoba y estamos aquí transmitiéndote en este que es tu programa Entre Amigos. Es un programa dirigido a todo público con médicos especialistas de toda la República y que tienen temas para ti muy importantes, muy interesantes, en los cuales te van a ayudar en tu vida diaria. La menopausia, de lo que se sabía, qué debía preocuparme y lo demás que debo preocuparme, pues hoy nos va a hablar de ello la doctora Paloma de la Torre y Fernández. Ella es egresada de la Facultad de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene un reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, es certificada y recertificada por el Consejo Mexicano de Ginecobstetricia, certificación en histeroscopía y laparoscopía por el Bay State Health System de la Oficina de Educación y Continuidad, varios cursos de endoscopía ginecológica, acreditada en el manejo de climaterio y menopausia por la Sociedad Latinoamericana, de Sociedades de Climaterio y Menopausia, coautora del capítulo de disfunciones sexuales de las clínicas de la Comego, miembro de todas las asociaciones de México de ginecología, la Comego, la FEMECOG, la MEC, la COMEGIC, y tiene un diplomado en bioética. Y ahorita la pesqué muy rápido porque viene de cirugía. Paloma, muchísimas gracias por estar, amiga, aquí conmigo en este programa. Te lo agradezco y más este tema que es muy importante. Hasta que se nos hizo, Toñito. Sí, hasta que se nos hizo estar aquí platicando después de tantas veces. Sí, Ya tantas teníamos reuniones rato que hemos tenido queriendo, juntos. ya teníamos rato queriendo platicar y sobre todo de un tema que es tan apasionante. A mí me encanta este tema, porque cuando uno dice menopausia, todo el mundo ya lo piensa como estás en la última etapa de tu vida, güey, ya estás viejito, ya te vas a morir. Y pues no, resulta que cuando llegamos a esa etapa estamos a la mitad de la vida. Todavía te falta la mitad de tu vida. Entonces, bueno, en el caso de las mujeres, ¿verdad? En el caso de los hombres, pues tendrán la andropausia y esas cosas, o como decía una amiga sexóloga mía, la pitopausia, pero pues eso, eso ya es diferente. Pero Así bueno, es. Oye, ¿qué cronología se maneja con esto de la menopausia? fíjate que por definición la menopausia era una fecha, ¿no? Así como cuando le preguntamos a las pacientes, ¿a qué edad arreglaste? Pues aquí es, ¿a qué edad dejaste de arreglar? Y entonces es muy interesante porque la gente dice, sí, hace un año o hace tanto tiempo que ya no rastro. Y entonces ahí tomamos la menopausia como la última vez que arreglaste hace un año, ¿no? Pero resulta que a veces puedes dejar de arreglar antes porque te opera, te quitan el útero o alguna cosa así. Y ya no hay sangrado, pero no significa que esté parando la función hormonal. Entonces, cuando ya no tenemos una buena función ovárica, que eso lo vamos midiendo por estudios, lo podemos medir, podemos tomar sangre, o por los síntomas. Y cuando hablamos de menopausia, en el mundo, alrededor del mundo, es como los 50 años, pero en este país es 46, 48, depende mucho de muchos factores. Hay muchos estudios que se han hecho en Latinoamérica con el doctor Stavros, que es buenísimo para estas cosas, donde han visto si influye la altura a la que vives, lo que comes, lo que haces para que se presente la menopausia. Entonces, de esa deadline, todo lo que está antes es premenopausia y lo que es para adelante es postmenopausia. Pero hay un pequeño periodo de transición justamente que no es una fecha nada más así clave, sino es unos años antes y después, que es la mejor oportunidad para tratar a las pacientes y brindarles la atención que necesitan y ofrecerles que el resto de su vida sea dentro de la salud, que eso es lo que más trabajo cuesta. Entonces, Así nuestro es. trabajo, perdóname, Sí, 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 adelante. nuestro trabajo estriba en decir, a ver, con este cuerpecito vas a vivir los 50 años que te quedan, o 40, o 30, según la edad a la que vengan. Yo estoy empezando a decir a todas mis pacientes de todas las edades, le digo, es como si yo ahorita te doy un iPhone, y supongamos que estoy viendo una chica de 15 años, y le digo, te doy este iPhone,
y por tus antecedentes familiares, vas a vivir hasta los 80, aunque el INEGI ahorita diga que llegamos a los 76, ¿no? Entonces, empezamos a ver, y no, pues sí, vas a llegar a los 80, y mucha gente te dice, tengo un familiar de 85, hay quienes tenemos familiares de 90. Entonces, tú tienes ahorita 15, te queda de vida, mi reina, únicamente con 80. ¿Qué vas a hacer para que este iPhone te dure los próximos 80 años de tu vida y que funcione, que esté actualizado y que esté maravilloso? Le tienes que meter mucho cariño, mucho amor, mucha paciencia y mucha prevención para que físicamente este cuerpo pueda llegar hasta la edad que le vaya a tocar vivir en excelente estado de salud. Sí, porque esto es, la gente, la mujer lo tiene que entender, que el promedio de vida de mujer, como tú lo mencionas ahorita, ya se está yendo hasta los 80 años. Y si dejas de arreglar a los 45, 46 años, te va a tocar más de un tercio de tu vida teniendo menopausia. Yo ¿Sí? digo que casi la mitad, fíjate. La mitad, fíjate. Entonces, en esta transición que tú mencionabas, empieza a haber dolores articulares que no lo relacionan con la menopausia, molestias de insomnio, Sí. pérdida de la memoria. ¿Qué tiene que ver todo eso? Fíjate todo. Ahí va cómo está el asunto. El problema está en que uno de los principales factores que empezamos a ver es la cantidad de sangre oxigenada que llega a los tejidos más lejanos. Y hay muchas cosas que no podemos medir hasta que ya están bastante instaladas. Si hablamos de diabetes con un endocrinólogo, dice que es la muerte silenciosa. Si hablas de osteoporosis con un traumatólogo, dice que también es silenciosa. Si hablas de tiroides, dicen que es silencioso hasta que te crece o hasta que deja de funcionar y así, ¿no? Como que todo el mundo cree que tiene en sus manos la enfermedad silenciosa. Pues yo creo que la enfermedad más importante, que no es una enfermedad, sino que es un proceso de envejecimiento, por ahí tuviste tú una plática muy interesante con un doctor acerca de el saber envejecer. Y entonces, los requerimientos para una mujer y para un hombre en estos momentos son mayores que los que tuvieron nuestros papás y nuestros abuelos. Entonces está muy bonito que te digan que los 40 son los nuevos 30, pero tienes que pensar que los 50 son los 40 y que los 60 son los 50 y que además a la edad que llegue yo voy a pedir que a los 65 años, que lo que puede jubilarse, va a seguir estando muy útil para poder hacer muchas cosas todavía muchos años más. Entonces, a veces les digo a mis pacientes, tú piensas que a tu edad, tu mamá y tu abuela no estaban haciendo lo que tú haces, de seguir trabajando, seguir siendo exitoso, ahora tienes que tener una familia productiva porque ya no alcanzan ni para los tomates, entonces todo el mundo tiene que producir y además tienes que estar en muy buen estado de salud porque te están esperando de ti que hagas muchas cosas. Entonces, al faltarnos un poquito de irrigación, empezamos a notarlo como a los 40, cuando empezamos a usar los lentes para ver de cerca, ¿no? Cuando ya empiezas tú a estirar los cosas para leer, ¿no? Y ya no las ves, es que ya empezamos con un deterioro de la irrigación a nivel de nuestros ojos. Hay unas células ahí que se llaman los bastones, que empezamos a usar más de los bastones en vez de los conos, que son las células que están en la retina, y que por eso tenemos que usar estos lentes. Y no, espérate, acércate a la luz porque no veo bien. Me decía el otro día alguien, es que no es que necesite lentes, necesito luz, sí, mi vida, y más irrigación en el cerebro. Y no porque estés mal, sino porque tiene que llegar hasta ahí esa buena irrigación. Entonces, si esas pequeñísimas arterias, venas, mangueritas se están haciendo duras, ya no tienen la compilancia, ya no tienen esa elasticidad, entonces también voy a empezar a tener problemas de memoria. Y entonces empieza el, ¿qué te dije? ¿Qué íbamos a hacer? ¿De qué íbamos a hablar? No, es que estoy muy concentrada, como tengo mucho que hacer y estoy muy estresada, porque todas las pacientes te dicen, yo estoy muy estresada, no importa la profesión, no importa lo que hagan, todo el mundo vivimos en el estrés. Entonces, es bien padre tener estrés porque tú tienes que echarle la culpa. Entonces, no me puedo concentrar porque tengo mucho estrés. Y luego llegas y le dices lo que mencionabas tú, y puedes dormir, no porque tengo mucho estrés. ¿Y por qué no te relajas? Tienes que dormir, tienes que descansar, tienes que tener un sueño reparador. Pues no, me quedo sin poderme dormir o me despierto en la noche. Y entonces empezamos a preguntar lo que significa el tener que levantarse a medianoche, lo que se llama el insomnio inicial, es cuando no puedo dormir. El intermedio es cuando estoy dormida, pero me despierto
aunque me vuelva a dormir. Y el insomnio terminal es cuando me despierto a las 4 de la mañana, que eso le pasaba mucho a mi abuelita, y entonces nos despertaba y nos decía, oye, ¿no tienes ganas de despertarte, hacer el chocolatito? No, me quiero dormir, ¿no? Y entonces eso empieza a suceder. Pero además tienes ahora la exigencia de tener que estar trabajando y ser una persona eficaz en lo que haces. Más aparte de ser la mamá, si ya tienes los nietos, hay que ayudar a los nietos porque los hijos están trabajando. Tenemos un amigo que daba una plática de menopausia y decía varias cosas muy deprimentes acerca de la menopausia. Decía, es el momento del nido vacío. Y dices, no, qué bueno que ya se fueron, güey, que se vayan. Ay, hay que crecer, que se echen a volar. Pero con el COVID regresaron los hijos a la casa paterna, con los nietos, con la pareja. Y dices, bueno, ya se acabó el COVID, ¿eh? La OMS ya dijo que ya váyanse. Y ya los tienes instalados en casa. Decía, es la parte terminal de la vida reproductiva. No, que bueno, ya puedo hacer lo que yo quiera sin que me embarace. Es un momento maravilloso. Es la segunda parte de tu vida. Hay un concepto erróneo ahorita de que ¿por qué vas a durar tantos años con tu pareja? Y hay matrimonios de años que pueden vivir muy felices. Es el momento de que puedas hacer la parte de tu vida con tu pareja, que ya no tienes la presión de los hijos o del trabajo, si tuviste la bendición de jubilarte, pues qué padre, ya puedes hacer muchísimas cosas y disfrutarlo, no tiene por qué ser algo que sufras. Entonces, sí hay que usar lentes para ver de cerca, pues sí. Y sí tengo que problemas para poder dormir, sí, y lo podemos manejar. Empiezo a tener dificultades para escuchar por varias razones, por la falta de irrigación a nivel central y la falta de pasar la información de los estímulos auditivos al cerebro y interpretarlos. Y así como usamos lentes, hay muchas veces que tenemos que usar aparatos auxiliares auditivos para poder vivir en este mundo que me está pidiendo ser eficaz. Pues imagínate tú y yo, me pasa una vez, le mando a una paciente un medicamento porque tenía alguna tifoidea y le mando cloromicetin y ella se compró clorotrimetón y me dice, es que no entiendo por qué con ese antibiótico me duermo, a ver, enséñame qué compraste. Pues esto, no, pues eso no te mandé. No, no, Sí, y ese es uno de nuestros riesgos al mandar cosas por mensajito, ¿no? sí, Entonces, es una parte importante esto que tú mencionas porque la falta de concentración que se empieza a tener tanto en el hombre como en la mujer, no solamente la mujer, el hombre también empieza a tener esta falta de concentración, puede llegar a ocasionar varios problemas importantes, pero todo esto que tú mencionas lleva a una pérdida de la vitalidad. ¿Qué se empieza a hacer con esta pérdida de la vitalidad? fíjate que sí, hay tres problemas que yo distingo fundamentales. Uno es la ideación, hoy me voy a levantar, me voy a vestir de morado, voy a platicar con Toño y esto. Y la segunda es cuando me levanto a hacerlo, ¿puedo levantarme o no? Entonces, si a ti te falta vitamina D, que es muy frecuente que dejemos de poderla metabolizar, entonces puedo tener las ideas, pero físicamente no puedo levantar. Si tú tienes un hipotiroidismo que se relaciona mucho en esta etapa de la vida, ni puedo pensar, ni me puedo levantar. Estamos hablando de un hipotiroidismo severo, porque hay muchas veces que es un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Entonces no se dan cuenta hasta que les tomamos estudios que les vamos a tener que dar un poquito de hormona tiroidea, ¿no? Y la otra es cuando faltan los estrógenos. Cuando faltan los estrógenos, estás como zombie, estás como pelota de pinball, no acertas a terminar un proceso cuando ya tienes el otro encima, te faltan ganas de hacer las cosas y acabamos de pasar la crisis de los 40, donde la crisis de los 40 es un evento muy interesante, como una segunda adolescencia donde ya entendí que nadie me quiere y nadie se da cuenta que soy lo máximo más que yo. Entonces ya en la menopausia dicen, bueno, como nadie va a saber que soy lo máximo, pues mejor vivo mi vida bien, haciendo lo que tengo que hacer y ya no me preocupa lo que tienen los demás. Pero necesito esa fuerza para seguir haciendo cosas. Entonces, tenemos que ver, antes de tener que vaciarle la farmacia, cómo está alimentándose esa paciente. Fíjate qué interesante punto, porque es crucial la nutrición, la hidratación y el sueño para saber que estás funcionando.
como además en la menopausia cambia la configuración de nuestro cuerpo, y eso es algo que le preocupa a muchos pacientes. Oye, estoy engordando, siempre he pesado lo mismo y ahora estoy subiendo de peso. Entonces la distribución de la grasa en nuestro cuerpo va a cambiar, ya no vamos a hacer chaparritos cuerpo de pera y ahora nos empezamos a convertir en chaparrita cuerpo de uva, ¿no? Y entonces eso es lo que no nos gusta, nosotros queremos vernos siempre sensacionales y más con estas exigencias sociales que tenemos. Y entonces dice, pero es que estoy haciendo lo mismo que antes, pero subo de peso. Sí, mi vida, pero ya estamos en los 50 y 50 y pico. Es que no duermo bien y cenaste. Como que lo entienden muy bien en el embarazo, ¿sabes? Cuando les dices, tienes que cenar para que puedas, y a veces te despiertas en la noche, te comes una manzana y puedes ir tu noche, ¿no? Y en la menopausia les duele mucho pensar en que sí deben de cenar, porque su cuerpo va a seguir funcionando todas las horas en la noche y tiene que despertarse muy bien para que funciones en la mañana. Entonces, a veces les digo, no es que tú tengas que tener una super cena, pero cena bien para que en la noche tu cuerpo funcione y entonces no te despiertes por hambre y las cosas no son por una sola cosa. Entonces, me voy a despertar por hambre, pero porque tengo menopausia, pero porque me falta irrigación, porque ya se modificó en mi cerebro los centros de control del sueño. Y entonces tengo que ver cómo le hago para poder ir teniendo las cosas que tengo que hacer en la vida diaria, por ejemplo, poder dormir y descansar, y si no puedo, ¿qué es a lo que puedo recurrir? Y lo mismo pasa con el aumento de peso y las ganas estas de levantarse y hacer cosas, ¿no? Esto mencionas tú y lo resumimos en una parte, mantener un cuerpo saludable. Así eso es lo más importante de todo, y tenemos que empezar a enseñarle a todos nuestros pacientes desde la edad que tengan que todo lo que hagas es lo que va a repercutir en que tu cuerpo funcione. A veces les digo a los pacientes, mira, vamos a dejar un ladito alma, corazón y vida. O sea, olvídate si tienes problemas psiquiátricos o tus creencias religiosas o lo que sea, vamos a hablar de la máquina, ¿no? Del cuerpo en tal. Y entonces, ¿de qué año eres? Entonces, pues resulta que yo soy de 1970 y algo, ¿no? Entonces, todos esos años tiene tu cuerpo. Es que, doctora, me manda a hacer muchos estudios. ¿Sí? ¿Cuántos estudios le haces a tu carro si tuviera toda esta edad? ¿Cuántas veces al año? Para que ese carro funcionara sensacionalmente. Entonces, la vida es algo dinámico y este es un momento en el que la podemos gozar padrísimo. Entonces, ya no puedes comer como antes, como cuando tú y yo éramos estudiantes y podíamos comer afuera de los hospitales las garnachas que nos bendicen. Ahorita me dices, Paloma, cómete un taco ahí del Centro Médico Nacional, y digo, no, no lo voy a digerir, espérame. Huelen a móvil hoy súper, y antes me los comía con singular alegría, ¿no? Una hermana mía decía que en vez de parecer paloma, parecía yo buitre. Me comía todo lo que hubiera. Y ahora lo piensas dos veces porque ya no digieres igual. Y dices, es que esto que comía yo de joven ya no sabe como antes, ¿no? Entonces, cambia un poco también el gusto, pero también cambia por todos estos receptores neurológicos que han estado cambiando en nuestro cuerpo. Entonces, es el cúmulo de cosas, pero es el cúmulo de cosas que podemos hacer para tener ese bienestar. Entonces les digo, tú imagínate que, por ejemplo, en nuestras épocas, las mamás tenían 6, 8 hijos, yo tengo 5 hermanos. Entonces no había bronca, pues íbamos a cuidar todos a la mamá, ¿no? Pero ahora que nada más tenemos uno, yo no quiero que mi hija me empuje la silla de ruedas. Entonces necesito hacer lo suficiente para que a la edad que yo llegue sea independiente. Y ahora las chicas que no quieren ni siquiera tener hijos, pues entonces tienes que hacerle más. Y es impresionante porque dicen, es que sí podía hacer ejercicio, pero me faltan esas ganas para hacer ejercicio. Y ahí tenemos que encontrar la terapéutica para darles. Lo que tú decías en un principio, el dolor articular. El dolor articular es súper importante, y si yo tengo un dolor articular y me inmovilizo, esto se va a complicar. Entonces, hay muchos pacientes a los cuales les tengo que decir que tienen que moverse y moverse las articulaciones para que no te anquiloses. Entonces le digo, mira, si tienes y les empiezo a enseñar tips o cosas que pueden hacer en su casa. Si tienes la maravilla de tener un pelo un poquito largo, juega que eres Rapunzel y entonces levantas tu mano y exageradamente te cepillas. Vas a aumentar la irrigación al cuero cabelludo, que como llegamos a esta etapa, dejamos de producir estrógenos, producimos andrógenos,
y se nos empieza a caer el pelo y nos sale donde no queremos, empezamos a tener todo lo que un hombre quiere desear, bigote, barba, y pelo en pecho y demás. Entonces, si te cepillas, aumentas la irrigación, mueves el hombro, mueves el codo, mueves la mano, y entonces es contrarresistencia. Todos los ejercicios que sabemos que se deben hacer son contrarresistencia. Recientemente te comentaba que venía del Congreso de Osteoporosis, de la Sí. MOM, y fue muy interesante porque ya la mitad de las pláticas son de sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de músculo. Así como hablamos de la osteopenia, que es la pérdida de hueso, tenemos la sarcopenia. Y ese se va a presentar en todo nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que tenemos que movernos. Y aquí la computadora, y aquí cocinamos, y aquí escribo, y aquí juego cartas, pero nunca levantamos las manos. Entonces, es importante que hagamos ejercicios contra resistencia donde levantemos las manos, ¿no? Y otra de las situaciones es que, no, pues es que me van a operar del Kerrey, pero también es falta de irrigación y no todas son por el mouse, fíjate. Déjame enseñarte algo, ya que estamos aquí. Estas las tengo aquí en mi consultorio. Sí. Entonces le digo a mi paciente, con tu mano no dominante, agarra la pelotita y empieza a fracturarla con un dedo. Uno, usa un dedo, Toñito, así. Otro, aquí arriba y enfrente. Y luego otro, así. Ahora lo volteamos. Y entonces ya estamos usando supinadores y pronadores. Ahora le digo, ponlo aquí atrás, pon tu cara derecha o el codo hacia atrás y entonces vuelves a hacer lo mismo, pero aquí atrás de tu cabeza. Y luego subes la mano. Estos ejercicios que se ven como muy tontos y que son contra resistencia nada más, nos van a ayudar a mover todos estos músculos y huesos que están aquí. Sabemos que muchos vamos a tener una compresión de las vértebras cervicales. Entonces, hacer estos ejercicios, tanto lo de la cepillada como la pelotita, como mover la cara, nos van a servir a que no tengamos esa compresión. Y entonces sí, cada X tiempo que estás muchas horas trabajando, te puedas poner a hacer esas cosas o traerlo en el coche, allá también en tu tierra, pero aquí también cuando estás en el tráfico, pues es muy bueno poder tener estas cosas. Hay un estudio muy interesante que estaba platicando con un amigo cirujano humano que dice que sí, las mujeres menopáusicas perdemos la fuerza en las manos a cierta edad en la menopausia y está documentado. Entonces, por eso queremos siempre un galán que nos abra los frascos de mayonesa, entre otras cosas, que ahorita iremos para allá, ¿no? Entonces, sí, volvemos a ver que tenemos problemas cognitivos, porque no me acuerdo, falta de irrigación, falta de los neurotransmisores, que ya no estoy produciendo bien, que platicábamos que hay, todo el mundo oye de la dopamina y la serotonina, y que unos hacen que me sienta más feliz, otros más triste. Bueno, pues sí, nuestro cuerpo empieza a manejarlo de manera diferente, y en eso se basan muchas cosas. Me dicen las pacientes, es que, ¿qué es exactamente eso de los neurotransmisores? Y le digo, mira, si te da una alergia, yo te voy a dar un antihistamínico, porque con la alergia liberas mucha histamina. Y ese es un neurotransmisor. Y tengo que inhibirlo, pues para que no te dé todo el cuadro de la alergia. Ahora imagínate que la dopamina y la serotonina van a ser neurotransmisores que o suben o bajan tu estado de ánimo, la forma en la que reaccionas, la posibilidad de que tengas un bienestar físico, las ganas de hacer las cosas. Ah, pero yo toda mi vida he sido deprimida. Pues entonces van a influir que toda tu vida has sido con una personalidad de depresión o de angustia y que nunca lo has tratado, que eso es la clave, ¿no? No sé si te pasa, pero que de repente llega tu paciente, le tomas la presión y tiene 90-60. Sí, doctora, yo siempre he sido de presión baja. No, mi vida, siempre has estado mal. Entonces yo acá les digo, mira, si yo voy a regar una flor, una manguerita aquí, sale el agua, tiene poquita presión, meto el dedo a la manguera y entonces yo puedo irrigar a que está hasta allá. Ahora pongo así, imagínate que es la sangre oxigenada que llega a tu cerebro. Si yo aumento tu presión, te va a llegar sangre oxigenada al coco. Y entonces vas a estar más contenta, no vas a estar tan depre, no te van a faltar las ganas de hacer cosas y te vas a sentir mucho mejor. Oye, ¿cómo aumento mi presión? Pues empecemos por los líquidos. ¿Cómo te vas a hidratar? Y la gente toma ahora agua sin minerales, ¿no? Yo tomo 2 litros, 3 litros, por eso tengo por ahí, si ves, Sí. ahí, ¿no? Porque me tomo un termo. Bueno, ¿de qué tamaño? Mira, dime de qué tamaño es el tuyo.
porque este es un termo, y este es otro termo, y este es otro termo, ¿no? ¿Cuánto te acabas? Es que lo voy llenando, doctora. Entonces, no lo llenes, acábatelo para que sepas cuánto te tomas, y luego me dices cuánto tomas. Pero en nuestras épocas tomábamos agua en una jarra de barro, tenía los minerales. O tomabas agua de manantial, y entonces tenía minerales y te podías hidratar y hasta decías, puta, qué fresca, qué sabroso este helado. Pero si ahora te doy agua baja en minerales o en ausencia de minerales, te mojo, no te hidrato. Entonces yo les digo a las pacientes, si quiero que llenes vejiga, porque te voy a hacer un ultrasonido con vejiga llena, te doy agua sin solutos. Pero si te quiero hidratar, te tengo que dar agua con solutos. Y además vivimos en un país donde hay todas las frutas del mundo a muy buen precio. Con lo que te cuesta una manzana en Europa, ¿no? Aquí te compras 1 kilo y te puedes hacer agua de frutas, no jugos, porque es mucho azúcar y estamos cuidando la dieta para una mujer que tiene esta edad, ¿no? Entonces, si yo me hidrato bien, voy a ayudarle a mis problemas cognitivos, voy a ayudarle a la parte donde necesito que esté bien irrigado porque estoy aumentando la presión, pero es que, ¿qué cree, doctora? Yo no como proteínas más que a veces. ¿Y cuánto comes? Pues me como una pechuga de pollo asado así, plana, ¿no? A la plana bien. Le digo, no, a ver, tómate una porción de proteína, pero tienes que tomarte 3 de verduras. O luego llegan, yo soy vegetariana. Ah, muy bien. Dime 5 hortalizas, 5 verduras, 5 leguminosas. No, pues ¿cómo? Si hay más verduras que lo que hay en las bolsas congeladas del súper. Entonces, una cosa es que no quieras comer carne y otra cosa es que nada más comas lo que tienes a la mano, porque además luego ahora nos da flojera cocinar, ¿no? Pero hay que hidratarse muy bien, hay que saber con qué nos estamos hidratando y cuánto, y hay que comer bien, de acuerdo a la edad que tenemos y lo que estamos haciendo. A todas mis pacientes le hago una composición corporal, todas. Y sabemos que la composición corporal es el mismo aparato con el que hacemos una densitometría. Este aparato lo que va a medir es hueso, grasa y agua, y por un factor de diferencia saco músculo. Entonces, voy a decirle a esta paciente de 54 años, de 1,60 promedio, las que somos más promedio somos de 1,58. Y entonces, ¿qué quieres hacer con tu cuerpo? No, pues es que soy abogada. ¿Va? No puedes porque estás por abajo del peso mínimo. Y entonces resulta que nunca has comido bien y ni siquiera alcanzaste un peso promedio y tienes más agua que músculo, que siempre estás sarcopénicas y tienes la grasa donde no la quieres. Oye, pero y al contrario, tengo pacientes que tienen 56, que hacen mucho ejercicio, que tienen tiempo para hacer pesas y demás, y entonces están guapísimas y tienen un cuerpazo, y a la hora que haces el body, te das cuenta que tienen el músculo justamente donde debe estar, la grasa donde debe estar, pero están muy molestos porque ahora tienen más grasa en las caderas o en el abdomen. Y entonces te dicen, es que ve, yo hago mucho ejercicio y ve nada más esto. Y les digo, a ver, y les pido que hagan una maniobra de Valsalva. Levanta tus pies y tu cabeza las baja. Ahora toca tus músculos. Mira, sí, ahí está la caja de cocas. Lo que está acá arriba es pellejo. Y entonces cuando tú les dices, sí, sí ha servido tu ejercicio, les sirve para que se estimulen a seguir haciendo ejercicio. Pero tenemos que ponerlas en la realidad de sí, de todas maneras vas a necesitar comer diferente, tu cuerpo va a cambiar y tenemos que cuidarlo de lo que no has cuidado. Fíjate, y en esta parte que está cambiando el cuerpo, cambia las estructuras de la mujer. Una parte importante es la presentación de su menstruación. En muchas de ellas empieza a aumentar la cantidad de sangrado. ¿Cómo se debe de vigilar esto del sangrado genital? Fíjate que es bien interesante porque hay pacientes que esperan que se les va a quitar la menstruación y ya, ¿no? Pero voy a padecer los bochornos y el insomnio y que ya no quiero ver a nadie. Se pone uno muy intolerante. Entonces, lo que antes aguantabas fácil, ahora te enojas por todo o lloras por todo. Entonces, tu estado de ánimo está muy lábil. Pero además resulta que no dejo de sangrar de lucha, sino que a veces sangro, a veces no sangro, y de repente hay periodos que empiezan a aumentar la cantidad de sangrado. Decíamos alguna vez, la sangre menstrual no coagula, porque si coagulara siempre, pues ya nos hubiéramos muerto de un coagulote generalizado.
Entonces, lo que debe de salir es endometrio, pero cuando estos vasos sanguíneos, el útero no se puede contraer para poder evitar que siga sangrando y empiezo a sangrar más y más y de repente te dicen, es que me estoy ya prolongando 4 días importantes y unos 4 días poquito y ahora a los 15 días reglo y ahora resulta que hasta cólicos tengo y le digo, de ver mi vida, si tú te hubieras cortado aquí y pusieras todo eso sagrado en una toalla, ¿cuánto tiempo te hubieras tardado en ir a ver qué te pasaba ya que el doctor que estuviera, lo que fuera, te suturara y evitar el sangrado? Porque estás viendo coágulos. No, bueno, pero es que ya llevo así 3 años. Pues sí, mi vida, no significa que el tiempo que lleves está bien. Entonces tienes que ver qué es lo que está sucediendo. Y entonces tenemos dos tipos de sangrado. Uno que puede ser un factor mecánico, como son los miomas, como es la adenomiosis y estas cosas, y otro que puede ser como un factor hormonal. Puedes tener un desbalance hormonal producido por los ovarios o por las mismas hormonas que hay que descartar que no haya ninguna de estas patologías. Y entonces hay que hacer diagnóstico, siempre hay que hacer diagnóstico y no suponer. Y entonces ahí es donde te digo que entra la batería de estudios donde dicen, ¿por qué me mandas tantos estudios? Pues porque te voy a hacer un ultrasonido para ver cómo está tu útero y cómo están tus ovarios. Oye, doctora, ya me quitaste el útero, ¿por qué me vas a hacer ultrasonido? Porque tienes ovarios, tenemos que ver que estén bien. Pero en estos pacientes que decías de los sangrados, hay que estar seguras que no tienen una patología y que no tengamos que arreglar ese problema, la patología que tengan, aunque sea quirúrgico o en el caso de que se pueda hacer por una vía hormonal, ¿no? Fíjate, has hablado de todo esto muy bien, Paloma, te lo agradezco. Y has dicho sobre medicina preventiva, ejercicios, alimentación, etcétera, pero no estamos exentos de algo. Conforme va pasando el tiempo, nuestras células van cambiando, van envejeciendo, nuestro cuerpo va teniendo algunas otras alteraciones y se tiene el riesgo de presentar alguna lesión neoplásica, algún cáncer o algún proceso degenerativo. ¿Qué se Sí, recomienda a la gente? sí, fíjate, esto es muy importante. No estamos, no hay nadie que pueda decir a mí no me va a pasar. Puedes prevenir y puedes utilizar factores de riesgo. Cuando yo les pregunto a las pacientes su historia clínica, sí me aboco mucho a la historia familiar, que a veces se nos olvida, ¿no? Y entonces, a ver, ¿tienes abuelitos? Sí. ¿Están vivos? Pues el abuelito nunca lo conocí, la abuelita sí, y tenía artritis. Bueno, pues ahí ya te tengo que cuidar de artritis. Oye, pero mi tía abuela tuvo cáncer de mama. En la generación de tu mamá tiene cáncer de mama, no, tu mamá está viva así. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Pues 70. ¿Y tu mamá ha tenido cáncer, diabetes, hipertensión? No. O sí, y lo vas poniendo. Entonces, luego les digo al final, por culpa de tu mamá, de tu abuelita, de tu papá, de lo que sea, aparte de que ya sé que el colesterol tuyo se va a enojar, van a empezar a aumentar las lipoproteínas, aunque comas apios, ¿no? Entonces, por culpa de tu papá te voy a estar checando el colesterol y los lípidos, por culpa de tu tía te voy a tener que hacer mastografías y ultrasonidos en mama. Como hay 6 cánceres ginecológicos, vamos a tener que estar checando los ovarios, el útero, el endometrio, el cervix, la vagina y la vulva, siempre, para siempre decirte qué bien estás, ¿no? Ahora, si ya tenemos una enfermedad metabólica, como es la diabetes, la hipertensión, todos estos problemas de tiroides y demás, entonces tenemos que ponerles atención, detectarlos a tiempo y ver cómo los podemos ir manejando antes de que llegues. Yo les digo a mis pacientes, mira, si me siguen viendo a mí, significa que estamos en la fase preventiva. Pero una vez que yo te digo, oye, en la madre, te voy a tener que mandar con el endocrinólogo, pues ya valiste. Ay, ¿sabes qué? Esta biopsia que te acabo de hacer de endometrio, de cervix o de mama, ya no me gustó, te vas con el oncólogo. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que sí, este estudio de tu corazón está bien, vámonos con el cardiólogo. Y entonces, ahí no tienen bronca, ahí no hay bronca, van con el cardiólogo, el endocrinólogo, el traumatólogo. A veces, en el caso de la osteoporosis, tenemos que manejar las osteoporosis con fracturas secundarias. Es decir, ya me rompí una vez y me puedo volver a romper. ¿Qué voy a hacer para no volverme a romper? Y sí podemos dar tratamiento, porque hay mucha gente que dice, es que a mí que tengo osteoporosis, ya me rompí una vez, ya no puedo hacer nada. No, sí podemos hacerte muchas cosas y vamos a tener que cuidarte y por culpa de tu familia también de las articulaciones, ¿no? Y darte el tratamiento adecuado. Y hay veces unos tratamientos te pueden perjudicar otra parte de tu organismo y ni modo, sí, ya tenemos muchos años funcionando y hay que dar el tratamiento, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante, sobre todo yo invierto mucho tiempo en decirles a los pacientes,
Todo esto es lo que tenemos que hacer. El otro día daba una plática, que ahorita tocamos si quieres el tema de sexualidad, y entonces hablábamos de lo que sigue del síndrome geniturinario, que ahorita lo podemos especificar, y Sí, decía, y yo les decía, es que tenemos que averiguar en nuestros pacientes todo lo que tienen, la osteoporosis, la sarcopenia, el aumento de colesterol, la falta de ganas de hacer las cosas, la falta de apetito, la falta de integrarse muy bien a la sociedad, el estarse aislando, y además tenemos que preguntar sobre la sexualidad. Y entonces un doctor me rebatía y me decía, es que tenemos que enfocarnos en la queja de la paciente y tratar la queja de la paciente, porque no podemos estar tratando todo lo de las pacientes. China en la torre, pues yo sí les pregunto. pero fíjate qué bien, porque todo esto ha ido pasando. La disminución de estrógenos es importante en la mujer, ha tenido cambios y tú lo mencionaste, yo lo quería también tocar el tema. Síndrome genitourinario de la menopausia. Aquellos cambios atróficos donde va la mujer al médico y trae comezón y le empiezan a dar tratamiento para hongos y realmente falta estrógenos. ¿Sí? Exacto, exacto. Este es un punto muy importante. Los genitales externos, la vulva, tiene piel y hay un área donde tiene piel cabelluda. Y luego les pongo una imagen de los genitales externos y les digo clítoris, uretra, vagina y ano. Aquí se siente padre, aquí haces pipí, por aquí reglas y por aquí reglas. Son diferentes orificios con diferentes conductos, con diferentes secreciones. Y hacia la vagina están las mucosas. No puedo tratar igual la vulva que la vagina. Como no puedo darte las mismas gotas para los ojos que para la nariz, y los dos son mucosas. Entonces, mucosa es lo que está húmedo, ojos, nariz, boca, vagina, ano. Y todo se va a resecar. Y te voy a mandar gotitas porque te la pasas mucho tiempo en la computadora, lubricantes, pero en la noche van a tener que ser unos polímeros que tengan un poquito más de elasticidad y de viscosidad. Y en la nariz, no sé cómo te pase allá, pero acá amaneces con la nariz súper seca de la cantidad de polvo, de contaminación y de lo que tú quieras. Y amaneces con sed. Y hace que amanezcas con sed porque no tomaste agua, porque no querías ir a hacer pipí en la noche o porque se reseca. Entonces, el síndrome geniturinario, antes se decía la vaginitis atrófica y decíamos que se secaba mucho la vagina y decíamos, pues no hay nada que hacer, señora, ni modo, cúmplele a su señor marido como debe ser. Y tú decías, pues no, no quiero, gracias, muy amable, me duele. Y cuando yo doy el taller de sexualidad, les trato de explicar a los señores, imagínense, señores, que ustedes cada vez que tuvieran una penetración fuera como si estuvieran entrando a un lugar donde hay una lija. Ahora entra y sale donde hay una lija, pues no lo soportarías. Entonces, se han utilizado a lo largo de la historia muchos lubricantes y cosas que funcionaban parcialmente o que no funcionaban del todo. Además, debido a los cambios genitales, vamos a perder los labios mayores que se van a fusionar con los menores, se va a retraer el capuchón del clítoris, la uretra se va a frontalizar y también ya va a haber más tallamiento en la uretra y más infecciones de vías urinarias. La vagina, la entrada de la vagina se va a hacer más pequeña y todo lo que es el epitelio vaginal, que es la pielecita que recubre por adentro la vagina, que es una mucosa, se va a resecar y va a haber menos irrigación. Y toda esta cosa se llama síndrome geniturinario de la menopausia. En lo particular, creo que debemos de tratar la piel y la piel cabelluda y tenemos que tratar aparte las mucosas. Entonces, tenemos que usar hidratantes y polímeros y si ya hay una lesión, así como pones cicatrizantes, ay, me sacaron una muela y me duele, y te va a dar el odontólogo un cicatrizante para mucosas. Igual en la vagina, y entonces tenemos que ver además si tiene una patología urinaria que tengamos que tratar o si ya tiene un colapso. Y entonces entramos a la parte del piso pélvico, que también es muy importante. Pero hablando de lo que es vagina y vulva, tenemos que dar lubricantes, hidratantes y podemos usar estrógenos vaginales en sus diferentes acepciones, ya sean estrona, estriol, estrógenos, propagán, lo podemos usar. Y yo uso polinucleótidos y puedo usar algo que tenga, por ejemplo, probióticos vaginales y los voy alternando hasta que consigo que esa vagina esté menos molesta, más funcional y pueda consentir la penetración o relaciones sexuales de la forma en la que la paciente lo desea, ¿no? Y su pareja, desde luego. Sí, claro, y que tenga una vida sana, que se sienta
cómoda, porque para muchas de ellas el andar con la resequedad, el ardor, la comezón, la incomodidad, la pérdida de orina, todo eso, pues es un maltrato diario que le hace que tenga una pérdida de su autoestima, una disminución de la validez como mujer y pues lleva a tener más problemas emocionales y todo lo demás. Eso es lo Y te que viene yo he con tu visto. vida. Entonces imagínate, tengo bochornos, le sube y me baja la temperatura cañón y de repente no puedo ni estar hablando contigo porque me lleno de sudor, me pongo roja. Me decía una paciente que trabajaba en el Senado, y yo no puedo tener un bochorno enfrente del presidente, me van a desacreditar. Fíjate qué grueso, ¿eh? Fíjate hasta dónde llegaba. Que ahora ya lo podemos manejar algunas cosas, no lo podemos manejar como antes, que teníamos un medicamento aquí en México que era sensacional para eso. Pero hay que ver que los bochornos no solamente van a ser por culpa de la falta de estrógenos. Podemos tener bochornos por aumento de colesterol, podemos tener bochornos por algunos antidepresivos y algunos inhibidores de la recaptura de serotonina, y tenemos que poder mediar todas estas terapéuticas. Es una paciente que tiene bochornos, que tiene un síndrome genitourinario, que le duelen las articulaciones, que no está pudiendo tener buenas relaciones, que se vuelve intolerante y le grita a los hijos y al marido y a todo el mundo, ¿no? Y que no le puede gritar al jefe porque le corren. Entonces, imagínate cómo es la vida de esa persona. Y todavía le voy a decir, ¿sabes qué, güey? Te quedan 30 años de vida. Y dices así, no, gracias. No quiero saber, no quiero ni un día más, ¿no? No quiero tener ya más este sufrimiento. Sí, tienes razón. Por eso es el que des esta plática de qué es lo que sé y qué es lo que debo de saber de la menopausia. Claro, fíjate una cosa muy importante, sabemos que el deseo sexual baja. Entonces, pero quieres tener relaciones, y el otro día llegó una paciente que tenía dolores, penetraciones muy dolorosas, muy dolorosas en cualquier posición, vegana, come muchas verduras, pero no quiere ir al baño, no se hidrata. El colon estaba llenísimo. La vagina es un conducto que va hacia arriba y atrás. Entonces, cuando había una penetración, le pegaba un colon que estaba súper lleno, y no es que tuviera dispareo ni dolor a la penetración. Le digo, lo que tienes es la cacatúa, reina. Le tuve que dar un super laxante, ya quería poner una carche, porque además no se había hidratado, la cantidad de fibra era increíble, y ella trataba de tomar laxantes de bolo, pero no sabía que el colon hay que ayudarle a que tenga contracciones y que vayan dirigidas, y que por eso no cualquier medicamento que uno puede comprar en la farmacia es el adecuado para el padecimiento que tienes. Una vez que logramos vaciar ese intestino y que le pudimos pasar por la nutrióloga que tenemos aquí en el consultorio, pues esa paciente fue feliz porque además no estaba tan grande y no tenía resequedad ni nada por el estilo, nomás un colon pequeño. Fíjate qué increíble, ¿no? Pero, Sí, y sí tenemos pacientes que te dicen, pero ya no tengo deseo, no tengo ganas. Y tu marido, no, es sí. Y además, como me conseguí, como dicen ahora, ¿te acuerdas que en nuestras épocas era una mujer cougar? Yo quería ser cougar. Pero ahora dicen, consíguete un colágeno. Yo ya quiero traer un colágeno, amigo. Y entonces, la bronca que nos pasa a esta edad es que si en los 40 te conseguiste un chavo más chico, cuando tú tienes 50, 50 y pico, este amigo está apenas en los 40. Y entonces él quiere correr, ir a todas las fiestas todos los días, está en la segunda adolescencia, se quiere subir en paracaídas, y tú dices, espérate tantito, vámonos despacio. Y ahí vienen muchas broncas muy importantes acerca de esas relaciones, que yo no digo que estén mal, nada más simplemente que tenemos que ubicarnos muy bien en qué es lo que vamos a querer hacer y qué es lo que vamos a poder convivir. Entonces, en estos pacientes que esperan que va a bajarse el deseo, les podemos dar tratamiento y les va muy bien, pero hay que nivelar también las otras cosas tan sencillas como ir al baño, como modificar esa hidratación vaginal, como modificar el que puedas tener una relación satisfactoria y lograr tener en parejas mayores la extragenitalización de la relación sexual. No siempre tiene que ver con, y podemos tener una relación sexual muy agradable. Y hay técnicas que trabajamos en el taller de sexualidad con la sexóloga acerca de los tips que podemos ver con las mujeres para que tengan una mejor relación sexual, hablando físicamente como tal, y de que puedan tener una vida saludable sexualmente hablando. Y hay veces que tenemos problemas, por ejemplo, esto que decías de las articulaciones, o tenemos osteoporosis, o tenemos sarcopenia, y no vamos a poder tolerar un coito en la manera tradicional. Entonces tenemos que ver cuáles son las posiciones y cuáles son las precauciones que vamos a tener para poder llevar a cabo una relación saludable.
Entonces, todas esas cosas tenemos que tomar en cuenta para que podamos seguir teniendo una vida sexual muy amable y muy agradable, ¿no? Y también importa muchísimo. Fíjate qué bien todo esto, Paloma. Ya para terminar, porque podemos seguir platicando horas y horas contigo, ¿sí? Y sé que tienes que empezar a trabajar. Paloma, un mensaje para todas las mujeres que están oyendo y que conocen y no conocen lo de su menopausia. ¿Qué hacer? Pues lo primero es prevenir desde la edad que tengas, no importa la edad que tengas, para pensar. Yo les digo a mis pacientes, planea tu vida biológica, y no me refiero a tener hijos, me refiero a cuánto tiempo te va a durar el modelito, cuánto tiempo vas a vivir. Entonces, planea tu vida biológica para que este cuerpo llegue a la edad que vayas a vivir en las mejores condiciones para que te bañes sola, te vistes sola, te alimentes sola y deambules sola. De allí, lo demás es ganancia. Perfecto. Muchísimas gracias, Paloma. Te agradezco que te hayas contactado con nosotros, que estés en este programa fabuloso. Tenemos que hablar de sexualidad después sobre la mujer. Eres maestra, eres experta en esto y con una forma de platicar excelente, muy agradable para toda la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Gracias por tenerme y gracias a todos. Y espero que este programa les haya servido. Y pues, que ahora sí que, como dicen en el TikTok, ahí los espero en los comentarios para ver después de qué platicamos. A ver, ¿no? ¿Qué platicamos? Sí, muchas gracias, Paloma. Gracias. Este es tu programa entre amigos. A ustedes, todos ustedes, pues les agradecemos el que se hayan conectado, que lo estén viendo. Les recordamos que estamos en YouTube. Si te gusta el programa, danos una señalización de like ahí o suscríbete al canal para que te estén llegando todos los martes tus programas. Yo soy Roberto Córdoba, la doctora Paloma de la Torre y Fernández desde la Ciudad de México. Los saludamos y nos despedimos de ustedes. Hasta pronto. Gracias. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.